Bienvenido de nuevo a la segunda parte de la lección sobre funciones exponenciales con base e. Para una revisión rápida, una función exponencial con base e tiene la forma de f es igual a veces e elevado a la potencia de kx, donde a es el valor inicial o la cantidad inicial. Si k es positivo, o mayor que 0, entonces la función representa un crecimiento exponencial con una tasa de crecimiento continuo de k, y si k es negativo, o menor que 0, la función representa una disminución exponencial con una tasa de disminución continua de valor absoluto de k. Vayamos a ver nuestro segundo ejemplo. Se nos dice que el carbono 14 tiene una tasa de descomposición continua de 0.012097% por año. Suponga que 50 gramos de carbono 14 están presentes. Escriba la función exponencial para modelar n de t, la cantidad de carbono 14 presente después de t años. ¿Cuánto carbono 14 quedará después de 120 años? Y finalmente, si quedan 20 gramos de carbono 14, ¿cuántos años tiene el artefacto? Entonces, como sabemos que tenemos una tasa de descomposición continua aquí, podemos modelar la cantidad de carbono utilizando una función exponencial con base e. Para la parte a, tendremos una función exponencial para formar n de t. Es igual a veces e elevado a la potencia de kt. Recuerde, a es la cantidad inicial o inicial, por lo que en este caso, dado que comenzamos con 50 gramos de carbono 14, a es igual a 50. Y ahora por k. Porque tenemos una tasa de descomposición continua o 0.012097%. K va a ser negativo 0.012097%. Pero K debe expresarse como un decimal, por lo que como decimal, tendríamos un valor negativo de 0,00012097. Cuando convierte un porcentaje a un decimal, recuerde que soltamos el signo de porcentaje, y movemos el punto decimal a la izquierda 2 lugares, o dividimos por 100. Lo que significa que la función exponencial para modelar la cantidad de carbono 14 presente después de t años será n de t igual a 50. Veces e elevado a la potencia de negativo 0,00012097 veces t. Y ahora usaré esta función exponencial, nuestra función de disminución exponencial, para responder a las partes b y c. La parte b pregunta cuánto carbono 14 quedará después de 120 años. Pero como t es igual al número de años, sabemos que t es igual a 120. Entonces, para determinar la cantidad de carbono presente después de 120 años, necesitamos encontrar el valor de la función n de 120, que sería 50 veces elevado a la potencia de negativo 0,00012097 por 120. Así que ahora iremos a la calculadora y aproximaremos el valor de esta función. Entonces tenemos 50, y luego para e, podemos presionar c con natural log, que trae a e elevado al poder t. Sigamos y coloquemos este exponente entre paréntesis, entonces abra el paréntesis, negativo 0.00012097, multiplicado por 120. 97 times 120. Ahora, en la versión más nueva de 84, como la que tengo aquí, los paréntesis alrededor del exponente no son obligatorios, pero siempre es bueno aclarar que el producto es el exponente. Presionamos Enter. Si redondeamos a 3 decimales, tendríamos aproximadamente 49.279 gramos de carbono 14 presente después de 120 años. Vamos a escribir esto como una oración. After 120 years, 49.279 grams of carbon-14 will remain. Ahora para la parte 100, se nos pregunta si quedan 14 gramos de carbono 14. ¿Qué edad tiene el artefacto? Ahora se nos da n de t determinaría el valor de t. Aquí se nos da n de t es igual a 20 gramos.
y queremos resolver la ecuación, 20 es igual a 50 veces e elevado a la potencia de negativo 0,00012097 veces t. Y en realidad resolveremos esto de dos maneras. En caso de que aún no conozca los logaritmos, lo resolveremos gráficamente, luego volveremos y lo resolveremos usando logaritmos. Entonces, para resolver esto gráficamente, ingresaríamos el lado derecho en la calculadora gráfica en I1, e ingresaremos el lado izquierdo en I2, luego graficaremos las dos funciones. Para determinar el punto de intersección, lo que nos dará el valor de t que satisface esta ecuación. Volviendo a la calculadora, presionaremos equals, borraremos todas las funciones antiguas aquí y en I1, ingresaremos el lado derecho de 50, segundo registro natural para e elevado al poder de negativo 0,00012097. 12097. Y luego multiplicado por t, que usaremos x en su lugar, así que aquí está la tecla x, enter. Luego, en I2, ingresamos 20, enter. Antes de graficar, queremos ajustar la ventana, así que presionemos la tecla ventana. Ahora para los valores de x, pasemos de 500 negativos a digamos 10.000. Y lo escalaremos por 500 segundos. Ahora para el eje y, sabemos que el valor máximo de la función sería 50 cuando t es igual a 0. Escalemos el eje y desde, digamos, negativo 10 a 60, y escalemos esto en 10 segundos. Ahora presionemos Graph. Si no se ve bien, siempre podemos volver y cambiar la escala en los ejes. Presionaremos Graph. Entonces está la exponencial en la función k, y ahí es igual a 20. Y observe cómo tenemos el punto de intersección en la pantalla, por lo que nuestra ventana está bien. Luego presionaremos C contra C para el menú de cálculo. Opción 5 para la intersección. Ahora presionaré Enter 3 veces. Enter, Enter, Enter. Redondeando a dos decimales, X es aproximadamente 7574.53 para en este caso T. Entonces, gráficamente, ahora sabemos que T será aproximadamente 7574.53. Y esto sería años. Nuevamente, también resolvamos esto algebraicamente usando logaritmos. Entonces, para resolver esto algebraicamente, el primer paso sería aislar la parte exponencial. Lo que significa que dividiríamos ambos lados por 50. Simplificando, 20 dividido por 50 es igual a 0.4. Tenemos 0,4 iguales e elevado a la potencia de 0, 12.097 toneladas negativo. 12097t. Y aquí es donde vamos a usar logaritmos, y debido a que tenemos aquí, será más conveniente usar el registro natural. Entonces tomaremos un registro natural en ambos lados de la ecuación. Y ahora en el lado derecho, vamos a aplicar la propiedad de potencia de los logaritmos, lo que nos permite tomar este exponente aquí y escribir esto como un producto, donde tenemos el exponente multiplicado por el logaritmo natural. Entonces tenemos un registro natural 0.4. Igual, aquí tendríamos 0, 12.097 toneladas negativo. Veces registro natural e. Pero debido a que es igual a e, el log natural es igual a 1. Por lo tanto, para resolverte, solo necesitamos dividir ambos lados por este coeficiente. Ahora, simplificando a la derecha, solo tenemos t, y luego aproximaremos este cociente en la calculadora gráfica. Regrese a la pantalla de inicio, y presionaremos natural log 0.4. Dividido por negativo 0.00012097. Ingrese y, por supuesto, obtenemos la misma respuesta que obtuvimos gráficamente, aproximadamente 7574.53. De nuevo, esto sería años. Así que ingresemos la pregunta como una oración completa. Si quedan 20 gramos de carbono 14. Of carbon remain. Carbon 14 remain. El artefacto tiene aproximadamente 7574.53 años. 53 years old. De acuerdo, espero que les haya resultado útil.